Buenas tardes, alumnos. Hoy vamos a compartir con ustedes una clase especial de facturación de obras sociales, donde vamos a hacer un repaso general en esta primera clase de todo lo que se vio en el cursado de, de toda la materia, ¿sí? Para que podamos rever un poco aquellos puntos que por ahí quedaron, por ahí no quedaron bien en claros, ¿sí? Para que puedan sacar sus dudas y podamos hacer un repaso general de lo que se vio durante el curso, ¿sí? Le quiero aclarar algo, esto no es un curso, al ser un curso muy acelerado, por ahí lo que ustedes saldrán es con un conocimiento básico de lo que es la parte de facturación de obras sociales, ¿sí? Acuérdense, nosotros no estamos estudiando para ser médico, ni enfermero, ni nada por el estilo, sino simplemente eh, operarios del área de facturación, tanto de una obra social como de una clínica. Eh, Bien, los contenidos que vamos a ver hoy es, principalmente lo que se va a ver ahora, es cuál es el objetivo que queremos lograr al dictar ese curso o que se quiso lograr al dictar el curso anterior y que ahora se va a hacer una pequeña ampliación, ¿sí? Eh, el alumno, al finalizar el curso, debe ser capaz de identificar las prácticas médicas, la especialidad del médico que realiza cada una de esas prácticas y cómo realizar el cálculo para que el médico cobre la práctica que realice, ¿sí? Eh, con este curso de facturación de obras sociales, ustedes podrán trabajar como secretarios de algún médico, secretario de alguna clínica, o bien como personal de facturación de una obra social, ¿sí? Siempre tendrán, acuérdense que siempre tendrán eh, como responsable directo algún profesional médico que se va a encargar de darle las pautas y las indicaciones de alguna facturación, ¿sí? Ustedes con el conocimiento básico realizarán la tarea que es encabezada y monitoreada, vigilada también podríamos decir, por un profesional médico, ya sea en el consultorio, en la clínica o en la obra social. Siempre habrá un médico que va a ser quien le va a estar indicando continuamente cómo deben facturar tal o cual práctica, más allá del conocimiento que tienen ustedes, siempre es el médico auditor de la clínica, el médico auditor de la obra social o el médico que va a ser su jefe directo, quien le va a indicar cómo debe realizar la carga de la facturación, ¿sí? El proceso técnico lo harán ustedes, pero con las indicaciones médicas que por más que sepamos y que seamos eh, personal con conocimiento en la parte de facturación, siempre hay un responsable médico que es el que coordina lo que es la parte de facturación, ¿sí? Nosotros con este curso lo que queremos hacer es que ustedes tengan el conocimiento básico de qué profesional puede realizar tal o cual práctica, eh, cómo realizar el cálculo para que ese profesional cobre la práctica que realizó, ¿sí? Pero siempre con la vigilancia y el control de un profesional médico que va a ser responsable de la facturación, ¿sí? Bien, habíamos visto en el curso anterior que teníamos distintos tipos de profesionales médicos, ¿sí? De acuerdo a su especialidad. Todos los médicos se reciben como médicos clínicos o médico cirujano, ¿sí? Si ustedes ven el sello de cualquier médico va a decir fulano de tal, matrícula profesional número tanto, médico cirujano. El médico cirujano es aquel que terminó el cursado de la materia de medicina.
Para realizar algún tipo de práctica, deberá ese médico realizar su pasantía en la especialidad de, por ejemplo, ginecología, cirugía general o gastroenterología, ¿sí? Son todas especialidades que lo van realizando el médico luego de que se reciben como médico. ¿Qué tipo de prácticas médicas? Nosotros también habíamos visto en el curso, ¿sí? ¿Qué tipo de prácticas médicas? Teníamos dos tipos de prácticas. Las prácticas que son ambulatorias y las que son internadas. La práctica ambulatoria, bueno, las prácticas ambulatorias son todas aquellas que se realizan a los pacientes, o mejor dicho, son todas aquellas prácticas que el médico realiza a los pacientes, ya sea en la guardia de emergencia de algún sanatorio o bien directamente en su consultorio, ¿sí? Donde el paciente no debe quedar hospedado en la clínica para que le realicen la práctica. Por ejemplo, una práctica ambulatoria sería una consulta médica, una radiografía o simplemente una decisión de lesión de piel, que son prácticas que se realizan en la guardia o en la enfermería de la clínica, o bien el médico lo realiza dentro de su consultorio. Los pacientes internados. Bueno, los pacientes internados habíamos dicho que el paciente internado es aquel que necesita ser hospedado en la clínica para el tratamiento de su patología. Una patología es una enfermedad o una dolencia que tiene una persona y que debe ser tratada por un profesional médico. Entonces, la internación va a ser el hospedaje clínico que va a tener el paciente para el tratamiento de esa patología. Hay distintos tipos de internaciones. Tenemos internaciones moduladas, internaciones quirúrgicas. Las internaciones moduladas son aquellas donde el paciente no pasa por el quirófano, sino que simplemente el médico que lo está tratando lo interna para tratar su patología, ¿sí? Por ejemplo, un, eh, un cuadro gripal o una afección musculoesquelética, ¿sí? Que no requiere intervención quirúrgica, puede ser tratada como internación modulada, ¿sí? Las internaciones quirúrgicas son aquellas que el paciente es intervenido quirúrgicamente en la clínica y debe ser hospedado hasta su recuperación posterior a la intervención quirúrgica, ¿sí? Entonces tenemos eh, las prestaciones médicas, tenemos dos tipos de prestaciones, ambulatorias e internaciones, y dentro de las internaciones tenemos las que son modulares y las que son quirúrgicas. También habíamos hablado sobre el nomenclador nacional. ¿Qué era el nomenclador nacional? Habíamos dicho que el nomenclador nacional no era un diccionario ni sino que simplemente era un aglomerado de técnicas médicas codificadas o un catálogo de nombre de técnicas médicas codificadas eh, que eran destinadas al tratamiento de alguna enfermedad o alguna patología de una persona, ¿sí? ¿Qué contaba este nomenclador? Estaba dividido por secciones, ¿sí? Estaban divididas por secciones que ahora en un ratito vamos a ver cuáles eran las secciones en las cuales se dividían el nomenclador nacional. Habíamos charlado también sobre la diferencia entre una obra social y una prepaga. La diferencia está aquí en este gráfico, donde vemos que la obra social es un sistema solidario de aporte. El trabajador cumple su mes, ¿sí? Y la patronal lo que hace es le liquida el recibo de sueldo. En el recibo de sueldo se va a encontrar con una parte, una sección donde dice jubilación
y donde le van a hacer un descuento del total del recibo por un aporte jubilatorio, que es eso lo que va a ir a la parte de aportes previsionales que luego van a ser desembolsadas a la cuenta de la obra social. La prepaga, por lo tanto el- lo que es la obra social, por eso se dice que es solidaria, sino que como todos los trabajadores aportan, van a un fondo de la obra social que es destinado luego para dar cobertura a todas las prácticas y prestaciones que se le pueden ya realizar a todos los afiliados a esa obra social, ¿sí? Es un plan similar para todos, puede captar aportes directamente y la medicina prepaga es un sistema individual. Cada una, cada uno, perdón, aporta la cobertura que quiere recibir, ¿sí? Son planes diferentes y debe asociarse con una obra social para canalizar los aportes. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La obra social es solidaria, la prepaga es individual, ¿sí? En la obra social todos aportan la misma cantidad, o mejor dicho, el mismo porcentaje, no la misma cantidad, sino que el mismo porcentaje porque la cantidad va a estar designada por el sueldo que tenga cada uno. Y en cambio, en la prepaga, cada individuo va a elegir el plan que mejor se acomode a su bolsillo y que él lo pueda sostener. Bien, volviendo a lo que es el nomenclador nacional. eh, ¿Cómo está conformado por el nomenclador nacional? Bien, el nomenclador nacional está conformado por secciones. Las secciones principales y las secciones secundarias. Las secciones primarias o principales identifica y divide las prácticas por especialidades. Habíamos visto que creo que fue, si no me equivoco, en el primer trabajo práctico, donde nosotros tuvimos que identificar las distintas especialidades médicas y el área en la cual operaban, ¿sí? Por ejemplo, tenemos todo lo que es cirugía general, va a abarcar todas las operaciones de todas las partes del cuerpo, ¿sí? Después tenemos neurología, por ejemplo, era la parte neurológica, gastroenterología, la parte gástrica, ginecología, la parte ginecológica, ¿sí? Entonces, el nomenclador nacional lo que hace es divide por secciones y le va asignando la especialidad a cada una de esas secciones, ¿sí? Después tenemos una sección que es intervenciones quirúrgicas, ¿sí? Son todas las prácticas que se encuentran en el nomenclador nacional designada por código desde el código 010101 al 130304, que es el último código que comprende las intervenciones quirúrgicas. Las prácticas especializadas son todas las prácticas desde el código 140101 al 431107. Ontología son todas las prácticas odontológicas y las prácticas bioquímicas. Entonces, estas cuatro secciones son las que conforman la sección primaria del nomenclador nacional. Las intervenciones quirúrgicas, las prácticas especializadas, la odontología y las prácticas bioquímicas, ¿sí? Y secundaria, en la sección secundaria, tenemos todo lo que es eh, las normativas del nomenclador nacional. En esta sección, si ustedes lo bajan en la diapositiva, ustedes verán estos dos links que yo le dejo acá, que es uno era el curso de facturación, donde está un complemento de todo lo que nosotros estamos charlando en este momento, ¿sí? Y el otro es el link directamente del nomenclador nacional.
Si vamos a lo que es la parte del nomenclador nacional, vamos a ver que el nomenclador nacional estaba compuesto por códigos, la descripción de ese código y las unidades por lo cual se divide cada uno del nomenclador nacional para que luego nosotros podamos hacer el cálculo, ¿sí? Bien, vamos a ver un poquito cómo se calcula una prestación médica. Habíamos dicho que el nomenclador nacional tenía, se conformaba por unidades de galenos y gastos, ¿sí? En una práctica quirúrgica, nosotros tenemos el médico cirujano, quien es el que va a ser el especialista, y tenemos otro médico que también puede tener la misma especialidad o no, que le va a hacer la ayudantía. Y por otro lado tenemos lo que son los gastos de quirófano. Esto es para todas las prácticas quirúrgicas, ¿sí? En este momento vamos a hablar de las prácticas quirúrgicas. Entonces tenemos las unidades de galeno para el especialista, la unidad de galeno para el ayudante y los gastos quirúrgicos. También habíamos visto que el cálculo se realizaba tomando el valor de la unidad o las unidades, mejor dicho, de cada práctica y se multiplicaba por la tabla de galeno o de gasto. ¿De dónde obtenemos la tabla? Bien, la tabla de galenos y gastos que están expresados en peso y que es lo que vale cada una de las unidades, eh, cada una de las unidades de cada código, ¿sí? Es el resultado de las negociaciones que tienen las obras, distintas obras sociales con los círculos, asociaciones o con médicos particulares. También habíamos visto que el nomenclador nacional fue pensado de esta manera, teniendo en cuenta la diferente desfasaje económico que tenía Argentina en el momento de la creación del nomenclador nacional. Entonces, por eso no se estableció un precio fijo para cada práctica, sino que se le asignó una unidad de valor que luego será multiplicada por el valor de cada una de esas unidades, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos un galeno especialista de 10 pesos, para el código 010101 nosotros tenemos 531,75 unidades que serán multiplicados por el valor en peso de la unidad de galeno y se obtendrá el valor, el costo monetario que tiene esa práctica para el médico especialista. Lo mismo se hace para la ayudantía y por su parte para lo que es la parte de gastos, ¿sí? En esta diapositiva yo le dejo como ejemplo la descripción de cómo se realizaba el cálculo para cada uno eh, de los médicos que intervienen en una intervención quirúrgica, en una práctica quirúrgica, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos lo que es una apendicectomía. Perdón, se me fue, se me fue la diapositiva. Vamos a encontrarla nuevamente. Bien, ahí la tenemos, ¿sí? Entonces, el código 080524, apendicectomía, si usted lo buscan ese código en el nomenclador nacional, verán que para el médico cirujano tiene un valor de 168 unidades, ¿sí?
que serán multiplicados por el galeno especialista que la obra social firme con el círculo médico que le corresponde a ese especialista o con un médico en particular, ¿sí? En este caso, el ejemplo que nosotros tenemos es de un valor de 41,75 por unidad de galeno especialista, ¿sí? Por eso acá en el ejemplo se especifica 168 puntos de unidades o 168 puntos de índice por 41,75, que es el valor monetario de cada una de esas 168 puntos, ¿sí? Si multiplicamos uno por el otro, el médico especialista que realice la apendicectomía cobrará 7.014 pesos por realizar la práctica, ¿sí? A su vez, el ayudante cobrará 1.440 y la clínica, por su parte, cobrará por el uso del quirófano para esta intervención quirúrgica 7.518 pesos, ¿sí? En ambos casos se multiplica de la misma forma por distintos galenos, lo que es honorario y gasto por galeno quirúrgico especialista y lo que es, perdón, honorario y ayudante por 41,75, que es galeno especialista, y lo que es la parte de gasto por gastos quirúrgicos. Bien, tenemos también la clínica, como habíamos dicho, la, todo lo que son las prácticas quirúrgicas, ¿sí? Requieren una internación no modulada, sino una internación hospedada, ¿sí? El paciente tiene que quedar hospedado en la clínica para la recuperación postquirúrgica, ¿sí? Por lo tanto, la clínica deberá facturar, además de lo que es el uso de quirófano para la realización de la práctica, también va a facturarle a la obra social lo que es la parte de pensión o de alojamiento del paciente, ¿sí? Acuérdense, un paciente, luego que sale del quirófano, tiene que ser alojado en una habitación con una cama donde va a usar suero, por donde se le va a suministrar lo que es el suero propiamente dicho y la medicación que va a hacer que le va a producir la mejoría a su patología, ¿sí? Por lo tanto, tenemos el 430107, perdón, acá tengo un error en el código, es 430101, ¿sí? Que es la cama para acompañante con una habitación de 2 y tiene un valor de 47 puntos de índice que se multiplicarán por el gasto de pensión, que vuelvo a repetir, que corresponde en este caso 43 pesos y es acordado de común acuerdo entre la obra social y el médico en particular o el círculo o asociación que nuclea ese médico. Y en este caso es con la clínica, ¿sí? También tenemos el código 431001, que es el uso de descartable, la jeringa, el suero, el AVOCAP, todo eso, y tiene un valor de 5 puntos en el nomenclador nacional, que también es multiplicado por gastos de pensión. Y el 431101 es el material quirúrgico anestésico que se utiliza en el quirófano, que es facturado también. Bien, de esta forma hemos visto un repaso general de lo que era el curso de facturación de obra social que lo dimos desarrollado en perdón, en 8 clases, ¿sí? Que por ahí fue un poquito eh, complicado porque justo nos agarró la cuarentena y se hizo un poquito extenso,
y con una modalidad de dictado que eh, no estábamos acostumbrados. Por lo tanto, la, la descripción de las prácticas y de los cursos por ahí fueron un poquito en una modalidad totalmente distinta. Algunos creo que lo entendieron muy bien, otros por ahí no tanto, pero en fin, la mayoría, me atrevería a decir que casi el 100% del cursado entendió cuáles son las consignas principales del curso y el objetivo que tiene que llevar adelante un personal de facturación de obra social, que es simplemente reconocer la práctica médica, la especialidad a la que le corresponde y poder realizar el cálculo de los galenos especialistas, el galeno del ayudante y la parte de gastos tanto de quirófano como gastos de internación. Eh, no había quedado pendiente una clase especial de cirugía múltiples, práctica, clase que lo vamos a desarrollar la semana próxima y luego veremos otra clase que también había quedado pendiente, que era la presentación. Em, Le vuelvo a repetir, es un curso donde ustedes ven lo básico de lo que es la parte de facturación, por lo demás eh, es muy teórico y muy práctico. Lo van a poder desarrollar simplemente aquellos que eh, trabajen en este rubro, siendo secretarios o personal de facturación de alguna clínica, lo van a poder experimentar a fondo, pero el objetivo del curso era que ustedes tengan un conocimiento básico y esto les sirva para que en el caso de que puedan y quieran desempeñarse como tal, como facturadores, sepan la metodología de cálculo que se realiza eh, para poder realizar justamente lo que es la facturación. Cada clínica y cada obra social tiene una metodología distinta. No todas las clínicas trabajan de la misma forma y no todas las obras sociales aceptan la misma presentación de facturación, ¿sí? Por eso en el curso general que dimos no consideré como muy importante esa parte porque va a depender de la clínica y va a depender del jefe de facturación, justamente lo que es la metodología. Cada clínica o cada obra social va a implementar su metodología de cálculo con un sistema exclusivo para realizarlo, ¿sí? Pero ustedes como facturadores deben tener una base y un conocimiento básico por lo menos de cómo se realiza el cálculo de la obra social, de las prestaciones, ¿sí? Espero que le haya servido de recordatorio esta primer clase, un repaso general y rápido de lo que vimos y seguramente en la clase podemos despejar algún tipo de duda que tengan ustedes. Le agradezco por haber participado de esta primera clase y bueno, nos vemos en la clase presencial para que puedan hacer sus consultas, sus dudas y algún comentario que pueda estar a la altura de la clase que estamos viendo.